Vale. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes a los afortunados que habéis podido comer, que supongo que pocos, y gracias por tener interés en esta charla y gracias por la invitación para presentarla. La verdad es que es un gusto poder presentarlo aquí casi en familia. Lo que voy a presentar es el trabajo de nuestro grupo de los últimos 2 años en relación con el COVID. Para los que no me conocéis, yo soy Laura Amado, soy investigadora en el grupo del paciente crítico del ISPA y trabajo como intensivista en la UCI de Luca. En las UCIs, las unidades de cuidados intensivos, acogen, como sabéis, pacientes críticos, que son aquellos en los que hay alguna patología, algún fallo orgánico que los pone en una situación vital comprometida, con dos particularidades. Una que es un fracaso orgánico que puede sustituirse con algún aparato, con una máquina, con un soporte vital o con drogas, y que además es recuperable, es reversible. Los pacientes críticos son pacientes muy graves, pero que son potencialmente recuperables. Y en esa población, y en concreto en relación al COVID, es sobre lo que vamos a hablar, sobre lo que voy a hablar hoy. Bien, la infección por el SARS-CoV-2, y esto es bien conocido por todos vosotros, tiene un amplio grado un amplio rango de presentación clínica, ¿no? Desde pacientes o gente que se infecta, se contagia y es totalmente asintomática, a gente que desarrolla la enfermedad y con un rango de severidad variable, ¿no? Desde pacientes que tienen síntomas leves a pacientes que ya se ponen pues muy graves, ¿no? Que desarrollan lo que conocemos como un síndrome de estrés respiratorio agudo, que no deja de ser pues una inflamación, una respuesta inflamatoria local a nivel pulmonar que los pone en una situación crítica porque supone un fracaso respiratorio, y eso hace pues que en la mayoría de los casos sea necesario iniciar un soporte vital, que es el respirador, que es la ventilación mecánica. Todos esos pacientes que tienen estos cuadros tan graves necesitan ingreso en la unidad de cuidados intensivos y son sobre los que voy a hablar hoy. Bien, para llegar a presentar ese distrés respiratorio y ese fallo respiratorio que necesita un soporte vital, debe darse una respuesta en el huésped que da comienzo a esa respuesta inflamatoria local. El comienzo de esa respuesta se inicia desde que el virus entra en las células del sistema respiratorio. Y esta respuesta va a ser la que condiciona el que el huésped sea capaz de mantener su homeostasis. Va a ser la que condicione cómo va a ser esa evolución y si finalmente el enfermo va a desarrollar un distrés respiratorio o si simplemente va a tener síntomas leves. Es decir, que de la respuesta del huésped a la infección va a depender el que sea capaz de mantener la homeostasis y de ella va a depender... De ella va a depender directamente la supervivencia del paciente. De hecho, los únicos tratamientos que han demostrado mejorar la supervivencia en pacientes críticos por COVID son los corticoides, por un lado, o los antagonistas del receptor de interleuquina 6, por otro. Estos dos tratamientos tienen la particularidad de que son capaces de regular, de modular o de atenuar esa respuesta del huésped a la infección viral y, por lo tanto, controlar o mantener la homeostasis de una manera más eficaz, mejorando, por tanto, la supervivencia. El proceso que desencadena esa respuesta inicial del huésped a la infección viral es complejo y comienza por el reconocimiento del genoma viral por parte de las células del huésped. En concreto, MDA5 es una proteína citoplasmática que se comporta como receptor viral, de tal manera que cuando esa proteína, cuando MDA5 sensa la presencia de RNA viral, se desencadena una respuesta mediada por interferones. Este receptor o esta proteína, que es similar a otros receptores de reconocimiento de patrones como RIF1, tiene una estructura tridimensional particular, que al igual que cualquier otra proteína le confiere su particular función, ¿no? De tal manera que cuando MDA5 se configura en forma de filamento, acumulando monómeros uno detrás de otro,
con una determinada configuración, pues desencadena esa respuesta de señalización antiviral. MDA5 está codificado por este gen, que es IFIH1, que está en el cromosoma 2. Se han identificado múltiples variantes genéticas en este gen que se relacionan además con diferentes enfermedades que tienen significación clínica. Algunas de ellas están relacionadas con enfermedades autoinmunes o también con respuesta viral, y en particular este, que afecta al dominio RIG1-like, se relaciona con alguna enfermedad autoinmune y también con el COVID. Existen 3 genotipos de este polimorfismo, según los alelos que presente. El alelo minoritario es el T y hay genotipos CC y CT, y los homocigotos para el alelo T, los sujetos TT, son aquellos a los que se les considera vulnerables a la enfermedad en principio. La distribución poblacional de esta variante genética determina que haya poblaciones como las afroamericanas o las asiáticas que tengan una frecuencia del alelo minoritario, del alelo T, muy baja. De tal manera que en esas poblaciones prácticamente todas las personas tienen un genotipo CC o CT. Y la proporción de personas portadoras del genotipo TT es minoritaria en las poblaciones afroamericanas y asiáticas. Y esto es importante porque, de hecho, esa diferencia en la genética poblacional ya se relaciona a mediados del 2020 con una diferente susceptibilidad a la infección por COVID. De tal manera que los pacientes o las personas con un genotipo CC o CT tendrían una mayor susceptibilidad, una mayor vulnerabilidad a la infección por COVID. Es decir, las poblaciones afroamericanas o asiáticas. Así que nosotros pues, nos preguntamos si esta variante genética podría condicionar, por un lado, la respuesta del huésped a la infección en el paciente crítico, una vez que ya tiene enfermedad por COVID y que ha desarrollado un distrés respiratorio, si podría condicionar el pronóstico clínico y si podría condicionar también una diferente respuesta a los tratamientos. Así que lo que hicimos fue aprovechar que trabajamos en la unidad de cuidados intensivos y empezar a reclutar pacientes que estaban ingresados allí por esa enfermedad, que eran prácticamente la totalidad de pacientes ingresados en aquel momento, y les extrajimos muestras de sangre, genotipamos esa variante genética y obtuvimos también muestras para medir expresión génica en sangre periférica y mediadores inflamatorios. El periodo de reclutamiento, que como veis va de marzo a diciembre de 2020, tiene cierta importancia, y es que a lo largo de todo ese periodo, que son los primeros meses de pandemia, se empiezan a realizar ensayos clínicos con distintos fármacos, entre ellos los corticoides, de tal manera que en aproximadamente de 2020 se publican ya estudios que nos dicen que los corticoides mejoran el pronóstico de los pacientes críticos. De tal manera que en septiembre de 2020, en las UCIs de todo el mundo, el tratamiento con corticoides se empieza a instaurar como parte del protocolo del manejo clínico habitual en esos enfermos. Y eso tiene importancia porque parte de la cohorte que reclutamos están tratados con corticoides y otra parte no lo está. Y esto tiene importancia porque luego compararemos, ¿no?, los tratamientos. Y lo primero que hicimos pues, fue analizar el perfil de expresión génica en función del genotipo de esos pacientes. Como veis, la expresión del gen IFIH1 es diferente entre los dos genotipos, siendo más baja en los pacientes con genotipo TT, y si os fijáis en la expresión génica global que tenéis aquí en este heatmap, se encontraron diferencias significativas en unos 180 genes en función del genotipo, pero las diferencias son cuantitativas y no cualitativas. Cuando miramos las citoquinas proinflamatorias en el suero de estos pacientes al ingreso en la UCI, vimos que algunos de ellos, los pacientes con
con genotipo TT tenían una expresión más reducida en algunos mediadores proinflamatorios, es decir, que tenían un perfil de respuesta inflamatoria más atenuada a aquellos pacientes con un genotipo TT, frente al perfil de respuesta más proinflamatoria en los pacientes con genotipo CC-CT. Todos estos son pacientes que no están tratados con corticoides. Para explorar un poco las rutas implicadas en estos hallazgos, pues realizamos experimentos ex vivo utilizando células mononucleares de donantes sanos, a los que genotipamos. Y esas células las sometimos ex vivo bien a una exposición con poli-IC para simular una especie de infección viral y a poli-IC con un corticoide, con dexametasona. Y lo que vimos fue que aquellos pacientes con el genotipo CT, algunas moléculas, algunos genes como FOXO3 o IL6, se veían incrementados su expresión cuando el tratamiento se añadía, cuando se trataban con el poli-IC y la dexametasona. Es decir, que en aquellos pacientes con un genotipo TT que se veían sometidos a la infección por el virus y además al tratamiento con corticoides, la respuesta inducía un cambio en función del genotipo. Era una respuesta diferente a la que experimentaban los pacientes con el genotipo CC o CT. Pero es que además el impacto clínico de los diferentes genotipos y tratamientos es muy significativo. Si os fijáis en el gráfico de la izquierda, es una curva de supervivencia, son el porcentaje de pacientes que sobreviven a la UCI, y las líneas corresponden a los distintos genotipos y tratamientos. La línea azul continua corresponde a la línea de supervivencia de los pacientes con genotipo TT del principio de la pandemia, que no estaban tratados con corticoides, en los que veis que la supervivencia es del 100%. Es decir, esos pacientes con ese genotipo TT al ingreso en UCI, todos ellos sobrevivían a su estancia en la unidad. Por el contrario, aquellos con un genotipo CC-CT tenían una mortalidad no tratados con corticoides similar a las en las series, quizá un poco más baja, en torno al 25%. Sin embargo, cuando a esos pacientes con esos genotipos se les sometía al tratamiento con corticoides, la cosa cambiaba, y cambiaba especialmente para los que tenían un genotipo TT, para la variante TT de IFIH1. De tal manera que empeoraba drásticamente su pronóstico cuando se les administraban corticoides. En el gráfico de la derecha es la mortalidad hospitalaria, que va en consonancia con lo que acabamos de ver. Así que, bueno, pues para ahondar en las causas de estas diferencias en la mortalidad, nos preguntamos en primer lugar si los pacientes con distinto genotipo aclaraban de manera diferente el virus y unos eran capaces de eliminarlo, y vimos que no había diferencias en cuanto a genotipos, y miramos también la respuesta inflamatoria en función del genotipo y tratamiento, al ingreso en la unidad y a la semana de ingreso en la unidad. Y lo que vimos, y esto es llamativo también, es que aquellos pacientes con genotipo CC-CT al ingreso en la unidad sin tratamiento con corticoides tenían unos niveles más elevados que si se les trataba con corticoides, y además significativamente más altos que los de la variante TT sin tratamiento con corticoides. Por el contrario, a la semana de ingreso en la unidad, cuando los pacientes con genotipo CC-CT se trataban con corticoides, con respecto a no tratarse con corticoides, hay una bajada drástica de la IL6. Por el contrario, cuando nos fijamos en los pacientes con genotipo TT, que se tratan con corticoides, a la semana de ingreso en la unidad tienen unos niveles de IL6 significativamente más altos. Es decir, que el tratamiento, la situación basal y el tratamiento es diferente en función de los genotipos de estos pacientes para esta variante. Miramos también perfiles de expresión génica de diferentes genes, obteniendo resultados similares a los experimentos ex vivo, y además, cuando nos fijamos en el transcriptoma completo, en los genes que estaban expresados de manera diferencial en función de genotipo y tratamiento, vimos que el tratamiento con corticoides en el grupo de los pacientes con genotipo CCCT inducía cambios en unos 58 genes y en otros 23 en aquellos con genotipo TT, pero que únicamente 3 genes se solapaban en esa respuesta al tratamiento. Es decir, que el perfil
biológico, la respuesta biológica al tratamiento era distinta en función del genotipo. Y estos hallazgos pues, nos hicieron plantearnos la hipótesis de si el beneficio de los corticoides era en realidad más patente en aquellas poblaciones en las que la proporción de pacientes TT era muy bajita. Y para ello extrajimos datos clínicos del estudio Recovery, en el que se demostraba que la dexametasona reducía la mortalidad hospitalaria en aquellos pacientes tratados con ventilación mecánica. Si nos vamos a los datos de este estudio, en los que analizan los resultados en función de características basales y en particular si nos fijamos en la raza, vemos como en los negros asiáticos y en alguna minoría étnica el beneficio de los corticoides queda patente con un risk ratio del 0,7%, y además hay que tener en cuenta pues, que en estas poblaciones, como veíamos al principio, la proporción de pacientes con un genotipo TT era insignificante. Es decir, que asumimos que en este grupo, en estos 364 pacientes tratados con corticoides y estos 783 no tratados, esta medida del efecto, este risk ratio de 0,7, se debía enteramente al efecto de los corticoides sobre pacientes con un genotipo CC-CT. Extrayendo esos datos, realizamos ensayos clínicos in silico, simulaciones, con poblaciones con distintas frecuencias alélicas. Y lo que vimos fue que el efecto beneficioso de los corticoides sobre una población global va a depender sobre qué proporción de pacientes con genotipo TT o qué frecuencia alélica existe en esa población. De tal manera que a mayor proporción de pacientes TT, el beneficio de los corticoides se va a ver más velado, ¿no? Más atenuado. Bien, así que de estos resultados pues concluimos que esta variante genética de IFIH1 resulta en una respuesta inflamatoria atenuada tras una infección grave por el SARS-CoV-2 y que el tratamiento por corticoides podría no beneficiar a aquellos pacientes con un genotipo TT. Estos resultados pues, suponen la confirmación de del impacto que tiene la respuesta del huésped a la infección vírica sobre su pronóstico clínico, y nos dicen de manera general que es importante tener en cuenta pues, los genotipos y los fenotipos patogenéticos de la enfermedad a la hora de predecir evoluciones o de hacer una aproximación terapéutica a los enfermos. Y esto es probablemente extensible, aunque hoy hablamos del COVID, a otras patologías. Y es que cuando intentamos identificar estos subgrupos de pacientes con trayectorias clínicas distintas y respuestas biológicas diferentes al ingreso en la unidad, las variables clínicas no nos permiten distinguirlos. Son pacientes homogéneos en su presentación clínica y en este caso homogéneos en la enfermedad que tratamos. Son pacientes COVID-19 graves con un fallo respiratorio, con un distrés, que ingresan en la UCI y aparte de variables clínicas que ya sabemos clásicamente que se relacionan con el pronóstico, como puede ser la edad o la fragilidad o las comorbilidades, no hay una variable clínica que nos permita diferenciar cuáles van a ir bien, cuáles van a ir mal o cuáles se van a beneficiar de un tratamiento o de otro. Es decir, necesitamos herramientas que nos permitan aventurar o que nos permitan conocer, describir cuál es la respuesta biológica del huésped a una determinada infección para saber cómo va a ir ese enfermo y qué tratamientos le tengo que poner. El empleo de datos transcriptómicos y técnicas de clustering o agrupamiento de pacientes con un determinado perfil de expresión génica ya ha proporcionado resultados interesantes en otras patologías como la sepsis, en la que también el pronóstico depende de la respuesta del huésped a la infección. Gracias a datos transcriptómicos en sangre de pacientes con sepsis, se han identificado en distintos estudios endotipos o subgrupos de pacientes con distintos perfiles de expresión génica que se relacionan no solo con distintos pronósticos en cuanto a su supervivencia, sino que se relacionan con mecanismos patogenéticos diferentes para una misma patología. Es decir, que quizá deberíamos
empezar a plantearnos no tratar enfermos con sepsis, sino tratar enfermos con un determinado endotipo sobre el que intervenir o al menos saber a qué atenerse. Así que lo que hicimos a continuación fue intentar aplicar estas técnicas de transcriptómica en sangre circulante para caracterizar la respuesta biológica a la infección al ingreso en UCI y de esa manera identificar clústeres o subgrupos de pacientes que fueran a tener distintas trayectorias clínicas en función de su respuesta biológica inicial. Así que secuenciamos el RNA de sangre periférica en 56 pacientes ingresados en la UCI y obtuvimos la cuantificación de unos 17.000 genes, de los cuales seleccionamos 1.727 en función de su varianza para identificar esos dos grupos, para hacer el análisis del clustering. De esta manera identificamos dos perfiles biológicos diferentes para una misma patología con características clínicas basales idénticas, eran indistinguibles en cuanto a otro tipo de variable clínica, pero con respuestas biológicas distintas en cuanto a expresión génica. Cuando analizamos las diferencias en expresión génica entre estos dos clústeres, obviamente había diferencias y vimos que la mayor parte de los genes con expresión diferencial estaban downregulados en uno de los endotipos, en el que vamos a llamar el endotipo 2. Y al hacer un análisis de enriquecimiento funcional, estos genes se asociaban a rutas determinadas y a perfiles determinados en función del endotipo. Es decir, que no eran genes que estaban relacionados con respuestas inmunes concretas a la agresión, a la infección por COVID-19. De tal manera que los pacientes en el endotipo 1 mostraron una sobreexpresión en determinadas rutas de señalización inmunológica adaptativa e innata, mientras que en el endotipo 2 predominaba la señalización del receptor de células B y la diferenciación de las células T como mecanismos inmunes más relacionados con ellos. Y además de esas diferencias cuantitativas en expresión génica, quisimos analizar las diferencias cualitativas entre los dos clústeres, es decir, cómo los genes implicados en determinadas rutas se relacionaban entre sí en cada clúster. De tal manera que seleccionamos los genes implicados, son 145 genes implicados en la respuesta mediada por interferón. Calculamos los coeficientes de correlación lineal para cada uno de esos genes en cada uno de los dos clústeres. Y como veis, la relación entre los genes, es decir, la manera en la que se orquestaba la expresión génica de esos genes en cada uno de los dos endotipos era diferente. De tal manera que en el clúster 1 había una respuesta positiva muy marcada en todas las moléculas relacionadas con el interferón y que era distinto en el endotipo 2. Bien, todas esas diferencias cualitativas y cuantitativas en expresión génica se asociaban además entre endotipos con las diferencias en las poblaciones de células circulantes en sangre. Como veis, en el endotipo 2 predominaban las células B, mientras que en el endotipo 2 predominaban los CD4, en el 1, perdón. Y además, cuando miramos los desenlaces en la UCI, la supervivencia era mayor en uno de los dos endotipos, de tal manera que el que tu respuesta biológica se asemejase o correspondiese al endotipo 2 suponía pues, tener mayores probabilidades de supervivencia en la UCI. Es decir, pese a no tener diferencias basales clínicas, porque estas curvas están ajustadas por edad y por sexo y por necesidad de soporte ventilatorio, en función de tu respuesta biológica inicial a la infección por COVID-19, tu pronóstico vital es diferente. Y esta es la última diapositiva que os pongo, que os presento, y es la pizarra de la unidad. Quizá la calidad de la imagen no es muy buena, entonces la pizarra de la UCI cardíaca
el martes 31 de marzo de 2020 por la mañana. En la pizarra tenemos reflejados pues, los boxes que hay, el box 1, en realidad del 10 al 29, y lo que ponemos al lado del número del box normalmente es la patología. En la UCI cardíaca pues, solemos poner pues, si es un infarto o si es un recambio valvular aórtico, etc. El 31 de marzo de 2020 no poníamos patología porque todo era COVID, pero sí poníamos en qué posición estaba, porque eran pacientes que se beneficiaban de estar boca arriba o boca abajo, de cúbito prono o de cúbito supino. Y lo que nos dice esta imagen es que teníamos en aquel momento 29 pacientes clínicamente iguales, exactamente iguales, con una patología homogénea, con un COVID-19, con un distrés y con una necesidad de ventilación mecánica, y que eran clínicamente indistinguibles. Y sin embargo, probablemente de todos esos 29, algunos tendrían una respuesta biológica más asemejada al endotipo 2 y otros al endotipo 1. Algunos se beneficiarían de corticoides y quizá otros pues no. Con lo cual, bueno, pues la conclusión de esta charla es que debemos tener en cuenta estos endotipos a la hora de diseñar estrategias terapéuticas y a la hora de manejar a los enfermos. Y si hay alguna pregunta, pues... implementarlos en la clínica habitual, aunque de pacientes entre comillas, que funciona y que espera que no habéis podido aplicarlo y aparte porque ya os un gasto. Sí, efectivamente, ¿no? El tratamiento, una vez que hay evidencia de que un tratamiento es beneficioso en términos de mortalidad, decidir no ponérselo a un paciente es complicado, ¿no? Habría pues quizá que hacer un diseño determinado solo con pacientes con ese genotipo y saberlo muy rápido al ingreso, lo cual no siempre es fácil, pero bueno. Sí. Digo de esto y comentario de Juan, sobre todo la necesidad de tener resultados que no pueden esperar más allá de, digamos, 6 horas, ¿no? El otro día salía en New England como hito que habían secuenciado un exoma en 24 horas, ¿era? Sí, no sé. 24 horas. Necesitamos tener, evidentemente, igual no transcriptomas, pero sí determinados perfiles que tienen que estar como tan rápido como hacemos una gasometría en el enfermo. Y eso conlleva tecnología, ¿no? Tanto como tipos específicos que por ahora no existen, ¿no? Igual para genotipar. Eso es un desarrollo que tiene que ir paralelo al desarrollo de medicina personalizada en entornos en contextos de urgencia. Claro. Y relacionado con eso, alternativa al uso del genotipo per se, o sea, de identificar que tiene SPT, podría haber como un subrogado que fuera el perfil de inflamatorio que mostrara si pudiera dar pensando en llegar a un genotipo. Efectivamente, claro. El tiempo, pero el perfil... De las variables de las que disponíamos para cada genotipo, ¿no? Al ingreso, por esto de la necesidad de una decisión rápida, ¿no? Y de categorizar rápido al enfermo. Ningún conjunto de variables y rebuscamos y torturamos aquellos datos todo lo que pudimos, no hay ningún conjunto siquiera de variables ni analíticas ni clínicas que nos permita categorizar. Pero bueno, es una buena aproximación, desde luego. Porque quizá pues, si se pudiera validar esto, ¿no? Y algo que fuera rápidamente identificable, pues sería de gran utilidad. Bueno, en este sentido, el genotipos se podría hacer rápido. Una ciudadanía por automático y una PCR de un tipo real. Bueno, y en un volumen de pacientes que depende del momento, ¿no? epidemiológico.
los niveles de expresión que pusiste al principio eran en células circulantes. Los niveles de expresión. A nivel de, no sé si proteína de RNA, de MDA5 puede ser que los hayas puesto. No, puse el nivel de expresión de IFI-H1 en sangre, sí, eso es en sangre. ¿Se puede mirar los niveles en células del pulmón? No. Supongo que sí, que se podrá, vamos, supongo no se puede. Lo difícil es probablemente obtener una muestra de células del pulmón del paciente. Hombre, no. Técnicamente no, se puede hacer un lavado broncoalveolar en el que siempre hay un porcentaje de células, pero de todas formas, al final el nivel de expresión de IFI-H1 entiendo que no nos sirva para tomar una decisión tampoco, ¿no? Y obtener esa muestra no es técnicamente viable, ¿no? Pero son pacientes que están muy graves, que en ese momento hacerle esa técnica pues los puede poner en una situación muy comprometida. Pero sería en ese sitio donde se desencadena la respuesta inmune del paciente, o ya en las células de la sangre cuando entra el virus, no sé, ¿dónde se desencadena la respuesta? ¿En la unión del receptor de las células del pulmón o ya también en las células de la sangre? En las células del sistema respiratorio es el punto de entrada, ¿no? Luego entiendo que cuando la reacción es sistémica, pues que ya haya una entrada del virus, entiendo, en células circulantes, si es que la hay, que no sé si la hay, yo diría que no es la puerta de entrada, desde luego, ¿no? En la vía respiratoria y la entrada en las células del sistema respiratorio es el momento en el que desencadena la respuesta.